Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es mansedumbre total. Empezamos. La mansedumbre hace referencia a lo que es la ternura o incluso la suavidad, pero la mansedumbre, mis hermanos, la mansedumbre bíblica implica más que eso. Implica tener un corazón humilde y ser amable con los demás, como lo vimos hace más o menos 2 años, el video de mansos pero no mensos. Ahora vean esto, los que son gentiles son humildes y agradecidos con Dios, tienen una mente pacífica y se someten completamente a su plan. Prautes, la palabra griega, traducida como mansedumbre, en Gálatas 5:23 significa someter la fuerza de uno en una postura de docilidad. Prautes se traduce como gentileza, consideración, humildad y docilidad. Una parte de la mansedumbre es aceptar con calma el juicio de Dios, ojo, con respecto a la situación, incluso si ese juicio resulta en dificultades personales. Es humildad hacia Dios. Cuando nos sometemos a Dios, también seremos mansos con los demás. Estamos viendo, mis hermanos, que la mansedumbre, hay un punto del significado que es ser manso hacia Dios. Actualmente vivimos en una sociedad que obviamente no es mansa entre nosotros, pero tampoco, por ende, no es mansa hacia Dios. Ahorita estamos en el carro, bueno, nuevamente en el carro porque el clima no está ayudando en lo absoluto, está lloviendo bastante. Y en cuanto a la Biblia, es sorprendentemente increíble que en cuanto a ser manso, por ejemplo, el Espíritu Santo lo simboliza lo que es la paloma. Les pregunto, ¿será que la paloma es un animal manso o un animal agresivo? Efectivamente, la paloma es mansa, mansedumbre. Repito, es relacionado con el Espíritu Santo. Segundo punto, Jesucristo. Jesucristo, una de las semejanzas es que dice que Él es el Cordero. Un cordero tiene colmillos, tiene dientes, es agresivo. No. Jesús también fue manso. Entonces vemos que el Espíritu Santo es representado con la paloma. Vemos que Jesús también es representado con el Cordero. Y nosotros, los seguidores, somos representados con lobos. No. Con un león. No. Con un cocodrilo, un lagarto, un animal violento. No. Nosotros somos representados también, recordemos, Espíritu Santo con una paloma. Número 2, Jesús como Cordero. Y nosotros somos como ovejas, mis hermanos. Hay una evidencia clara que la mansedumbre está en todo tiempo. En todo momento está lo que es la mansedumbre. Ahora, leamos lo que dice Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro 2, 23 al 25. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia
y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y vean lo que dice Juan 10, 14, 15. Aquí aplica donde nosotros somos ovejas. Yo soy el buen pastor, o sea Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Queda en evidencia con estas 3 citas, mis hermanos, que ser manso es parte de la vida de un cristiano auténtico. Como les dije ahora, hace unos 2 años aproximadamente estábamos hablando de ser mansos pero no mensos. Lo puede buscar, ahí les pongo la imagen. Donde teníamos que ser mansos con el prójimo, con las personas, cómo teníamos que actuar ante este mundo tan mal amansado, donde no hay mansedumbre en la actualidad. Pero este video va a ir enfocado en otra línea, sino ser manso primeramente ante Dios. ¿Por qué? Porque pasamos cuestionando, dudo, pero ¿por qué? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, no somos los más obedientes, no somos los hombres que tengan suficiente fe, más bien todo lo opuesto. Porque cuando somos mansos, todo el fruto del Espíritu, amor, se activa, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y hoy mansedumbre, que hoy estamos cerrando estos videos del fruto del Espíritu. Hay 3 ideas principales de lo que es la mansedumbre como fruto como tal. Por ejemplo, el punto principal de este tema, el primero es sumisión a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Como les dije, comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionar, comenzamos a decir ¿qué está pasando? ¿Por qué no se mueve Dios? Entonces ya me enojo contra Dios y ya ponemos a Dios en el peor de los escenarios como un enemigo. Entonces, ¿será que eso es una persona mansa? No. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos el primer punto que dice, llevad mi yugo. O sea, confiemos en el Señor, no dudemos, a pesar que veamos las cosas lo más ilógicas posibles, tenemos que confiar en el Señor. Eso es parte de ser manso, de la mansedumbre. Porque si yo no soy manso, paso cuestionando, paso renegando, paso enojándome, paso pensando que soy más sabio de lo que está sucediendo, soy más sabio que Dios, porque es que yo lo haría de esta manera. Es que yo lo haría pensando de otra manera y un montón de cuestiones. No se está moviendo, ya se movió. Volvemos a lo mismo. Jesús es representado como cordero. Un cordero es manso. El Espíritu Santo, que en teoría los hijos de Dios, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, por eso vean el asocie, por eso el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es representado como paloma cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Entonces, automáticamente, nosotros deberíamos de también ser mansos. Por eso en Gálatas, que toda esa secuencia de videos habla sobre el fruto del Espíritu, que parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Por eso tenemos que sí o sí ser mansos. Ahora, de las 3 ideas principales, otro punto, mis hermanos, es ser educable. O sea, dejémonos educar por el Señor. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros tenemos que ser enseñables, ser educables, pero volvemos a lo mismo. El ego, la prepotencia, el yo sé, nadie a mí me tiene que decir cómo hacerlo. Ser manso es que tenemos que ser educables. Ahora,
Recordemos, el tema principal de hoy es mansedumbre. ¿Hacia quién? A Dios. ¿Cómo nos enseña Dios? Por medio de la palabra. Pero como la paso cuestionando, como paso diciendo, eso no aplica para mi vida. La palabra fue escrita por hombres que quién sabe estaban locos, estaban chiflados. La palabra no me enseña realmente. Me gusta más ser sabio en mi propia prudencia. Entonces no estamos siendo mansos, mis hermanos. No estamos siendo mansos en Dios. No estamos siendo mansos en hacer la voluntad del Padre. Pero lastimosamente, esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Yo no creo en Dios, no soy educable, no soy enseñable, no me dejo que me enseñen porque yo ya sé. Soy sabio en mi propia opinión. Y punto número 3, parte de la mansedumbre es ser considerado. Considerado, ¿cómo? Casi siempre la palabra praotes, como les estaba diciendo, vamos a ver, aquí hay un muertote, se refiere a demostrar ser considerados, tener esa calma, esa moderación, esa preocupación, identificarme con el dolor de esa otra persona, donde, voy a parquearme aquí un momentito, donde al final nosotros podemos decir que me estoy moviendo motivado por ese amor a ese prójimo. Recordemos el primer fruto del Espíritu, amor. Ven que todo va correlacionado el fruto del Espíritu. O sea, como lo he dicho en los otros videos, el fruto del Espíritu no es de que un cristiano tiene amor, otro cristiano tiene mansedumbre, otro cristiano tiene bondad. No. Todo hijo de Dios tiene que tener los 9. Todos. Leamos Gálatas 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos viendo que, ¿qué quiere decir esta palabra? Que tenemos que ser mansos con la persona. Si comete una falta, restaurarle con amor, decirle, mira, considero que eso, pero lastimosamente tratamos de hacer leña al árbol caído, siendo implacables, siendo todo lo opuesto de ser misericordiosos. Más bien queremos destruir a esa persona. Este es mi momento ha llegado, como dicen por ahí, y buscamos la manera de, en serio, hacer el daño posible, hacerlo sentir más mal de lo que se siente mal esa persona, porque, qué sé yo, cayó en pecado, como decimos popularmente, como cayó en pecado, cayó en adulterio, le dio vuelta al cónyuge, entonces yo voy a destruirlo más. Ser manso, mis hermanos, repito, número 1, es confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios. Número 2, aprender a confiar en Dios, que va relacionado con la primera, aprender a ser educados. Y número 3, a ser considerados con nuestro prójimo. Tristemente, esos 3 puntos actualmente son inexistentes. Primero, porque la sociedad no quiere nada con Dios. Yo soy mi Dios. Yo soy el que sé. Dios no sabe. En los mejores escenarios que creen en Dios, pero en el peor de los escenarios yo no creo en Dios. Ahora sí, veamos ya meramente lo que quiere decir la mansedumbre, pero hacia Dios. Leamos Salmos 37, versículo 8 al 9. Dice: refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. Porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Vean lo interesante. Los malvados van a ser exterminados. ¿Quiénes son los malvados? Los que no se dejan educar por la palabra de Dios. Los que no son mansos ante Dios, que todo lo cuestiono. ¿Por qué esto? No tengo fe. Yo tengo mi propia fe hacia mí mismo. Yo creo que yo puedo, pero dejo a Dios de lado. Practico el pecado. Entonces, todas esas personas, dice la palabra, que van a ser exterminados. Pero los que esperan en el Señor, dice, van a heredar la tierra. ¿Cuál tierra?
nuestra tierra prometida, la patria celestial. Quiero comentarles dos historias de la palabra de Dios. Una nunca las he comentado acá en el canal, que es la historia de Jonás. ¿Se acuerdan aquella canción que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino... Se me olvidó, pero dice... pero dice que un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Entró en el estómago de ese gran pez. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Resulta que Jonás, en un momento, él no tuvo mansedumbre. Mansedumbre es ser manso, me niego a mí mismo y confío en Dios. Soy manso, yo no cuestiono. Vean lo que dice el libro de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: enojo de Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Y así oró al Señor de esta manera. Ojo. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Vean lo interesante. Jonás, dice el título, enojo de Jonás. Pero ¿por qué se enojó Jonás? Había una ciudad llamada Nínive que Dios le dice: vaya a predicar a esas personas para que se arrepientan. Pero Jonás estaba enojado porque no le parecía. No le parecía. Entonces, ¿tenía mansedumbre Jonás? Porque vemos la actitud de él. Él desobedeció. Yo me enojé y hasta oró, dice en el versículo 2. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, mejor quíteme la vida. O sea, yo no quiero hacer eso que usted me está diciendo. Eso no es el mansedumbre. ¿Y le fue feo a Jonás? Sí. Entró una barca. Jonás se da cuenta que la tormenta era por culpa de él. Cae, lo tiran y un pez. Imagínense qué situación más crítica que se sentirá. Imagínense el escenario por un momento. ¿Qué se sentirá estar dentro de un pez oscuro? Hediondo, porque tal vez ese pez había comido otros animales, plancton o no sé qué habrá comido, que tal vez está en descomposición. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Imagínense todo embarrado de viscosidad, no sé. ¿Por qué pasó eso? Porque él no fue manso. Él no fue manso ante Dios. Dios le da una indicación, él se creyó más sabio. Señor, ¿pero por qué? Y no, bueno, al final de cuentas, oró a Dios y después Dios hizo que el pez vomitara a Jonás. O sea, vomitara. O sea, vómito. No quiere decir que, ¡pum!, vomitó a Jonás, no. Imagínense toda la alimentación de ese pescado ahí, toda la mermelada en todo el cuerpo de Jonás. No seamos como Jonás. Tenemos que ser mansos con el Dios Todopoderoso. Tenemos que ser mansos con nuestro Señor. ¿Cómo es posible que seamos hasta más mansos, entre comillas, con una jefatura? Aunque sea hipócritamente. Que por dentro uno es así como: uy, es que este jefe, esta jefatura, uy. Pero por fuera: sí, Señor. Sí, señora, lo que usted me diga, lo que usted me indique. Ahí hay hipocresía, pero hacemos lo que nos dice la jefatura, porque obviamente, mire, nos despiden, nos va mal. Mis hermanos, parte de ser cristiano es tener ese fruto del Espíritu, y parte de ese fruto del Espíritu es ser manso, mansedumbre. Doblego mi cuerpo, doblego mi carne y digo: yo confío en Dios, aunque ahorita esté lloviendo, aunque todo esté turbio, aunque yo no vea respuesta. Yo confío en el Señor, porque sencillamente yo soy manso. Yo voy a ser manso ante mi Padre. Voy a permitir que Dios me enseñe por medio
de la palabra. Yo soy enseñable. Tenemos que decirle a Dios, mis hermanos, en nuestras oraciones, que nos enseñe a aceptar la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a Jonás. No, me niego a aceptar que yo vaya a predicar a ese lugar que se llama Nínive para que se arrepientan. O sea, ¿quién nos creemos? ¿Qué se creyó Jonás imponiendo su pensamiento? Ahí sí no fue manso. Hermanos, yo quiero evitarles a ustedes que la consecuencia de no ser manso. Vea a Jonás. En esta ocasión fue un pez. Y ahí oró, le pidió perdón a Dios y lo vomitó. Ahora sí vaya a predicar a Nínive. Usted quiere que llegue un pez grande a su vida para que usted sea doblegado y aprenda a ser manso a la fuerza. Mejor no. Es mejor no llegar a ser manso a la fuerza porque trae consecuencias. Vea, Jonás. Ahora, resulta que tenemos que aprender de verdad a ser mansos y aceptar la voluntad de Dios. Vean lo que dice Salmos. Salmos 143, 10 al 12. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Vean lo interesante, hermanos. Estamos viendo que dice en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Se acuerda el punto 2? La persona que tiene mansedumbre, o sea, es mansa, es enseñable. Por eso vea cómo calza perfectamente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe. Soy manso. Agarro el yugo que me corresponde. Mi yugo es fácil, dice. Y yo voy a seguir en este camino. Al ser mansos, mis hermanos, ahorita estamos en el carro, nos estamos mojando, ¿no? Imaginémonos que al ser manso, a tener fruto del Espíritu, estamos bajo la sombra del Omnipotente, tenemos esa cobertura y estamos tranquilos, mansos. ¿Qué es fácil? No les voy a mentir, no es tan fácil, porque Satanás siempre está atacando, para que no manifestemos el fruto del Espíritu y más bien manifestemos el deseo de la carne, o como se le dice, el fruto de la carne: ira, contienda, enojo, lascivia, fornicación, y la lista sigue como lo hemos visto otras veces. Entendamos, porque dice al final, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque al final dice, porque yo soy tu siervo, un siervo. O sea, soy manso, estoy vulnerable, yo necesito de mi Dios. Ahora, mis hermanos, tenemos que entender que debemos someter nuestra fuerza, nuestra sabiduría humana, nuestra lógica, nuestro raciocinio, incluso nuestras fuerzas de convicción, eso, para tener ese fruto de mansedumbre y todo el fruto del Espíritu Santo, eso no aplica. Tenemos que entregarle todo eso a la sabiduría de Dios. Eso es ser manso, mis hermanos. Entendamos que nosotros, al ser enseñables, nosotros debemos de aceptar que las acciones de Dios hacia nosotros mismos es lo mejor, o hacia las demás personas, las acciones correctas, incluso cuando la sabiduría humana piense lo contrario. Pero Josué, ¿cómo se le ocurre a usted? Vea, le está yendo mal. Tengo la convicción, soy manso, no voy a cuestionarle a Dios como Jonás, que hasta se enojó y hasta oró para que no lo mandara. O sea, imagínense. Tenemos que ser mansos, mansedumbre hacia Dios el Todopoderoso. Mi confianza está puesta en Cristo Jesús. Leamos lo que dice Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. 1 Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean lo interesante, hacer tu voluntad.
soy manso, dejo mi voluntad y yo no me voy a poner a renegar, aunque no entienda las situaciones. No, yo voy a hacerle caso a mi Dios. Así de simple. Así de simple. Porque al final, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe todo, Él conoce todo y Él es el Todopoderoso. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Vean aquí, estamos parqueados. Yo no sé para dónde me va a guiar esta vuelta. No sé. Pero Dios sí sabe. No sé si hay un guindo. Bueno, no hay guindo porque estoy viendo que está caminando una persona. Pero volvemos a lo mismo. Dios tiene todo bajo control. Entonces, en mi mansedumbre, dejo todo para que Dios obre. Vean otro caso. Ya vimos Jonás. El pueblo de Israel. Éxodo 32:9. Vean lo que dice. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Éxodo 14, versículo 10 al 12. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Aclaro, ahí están los israelitas que iban a cruzar el Mar Rojo, nada más que estaba al frente del Mar Rojo y atrás el ejército que los iban a capturar otra vez. Dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ojo, veamos lo que dice el 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vemos, y yo sé que esta historia ustedes se la saben requete bien. Llega Moisés el libertador, llega a Egipto, comienza a mandar las plagas, cosas extraordinarias, y ni voy a mencionar las plagas porque ustedes ya conocen esa historia. Desde en Semana Santa que da los 10 mandamientos, donde al final la última plaga, la muerte de los primogénitos, al final accede Faraón. Viendo estas maravillas, el pueblo de Israel, ya salen contentos y al final diciendo: ve, era mejor morir donde estábamos, en los sepulcros, ahí hay sepulcros aquí, ahora el pueblo egipcio nos va a matar. La historia continúa y Dios abre el mar, algo extraordinario. La mansedumbre, mis hermanos, nos da son las llaves de la puerta de la confianza, donde el pueblo egipcio, ya estoy todo enredado, el pueblo de Israel no tuvo esa confianza, pero a pesar de la misericordia abrió el mar, el pueblo cruzó, después estaba cruzando el ejército, después el mar se cierra y murieron todas estas personas del ejército de Egipto. Resulta que a pesar de algo tan extraordinario, les comento, mis hermanos, que en todo el Antiguo Testamento, cuando ya estaban caminando en el desierto, cuando tenían hambre, que les dio maná del cielo, después de todas esas cosas extraordinarias, el pueblo de Israel no era mansa, no tenía mansedumbre, era un pueblo quejumbroso, dudaba del plan de Dios, y como consecuencia, y vean lo triste, la generación que salió de esta nación de Egipto no conoció la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Los israelitas, sí, a la tierra prometida, pero ¿cuáles? La nueva generación que nació en el desierto, porque esa generación fue mala, fue terrible, de mansa no tenían nada. Pasaban dudando y pasaban recordando en Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero en su corazón Egipto nunca salió.
Cuando cualquier situación, ay, era mejor cuando estábamos como esclavos y había carne y teníamos sepulcros. Y ay, es que me acuerdo, ahí no era tan malo después de todo. Olvidaron los azotes, olvidaron lo mal que la pasaban, porque pasaban situaciones en el desierto y duraron 40 años porque no fueron mansos. Mi hermano, para terminar, ¿es usted manso? ¿Es usted manso ante las situaciones? ¿Usted entregó su voluntad a Dios? ¿Eso es ser manso? ¿O pasamos cuestionando, dudando y cero fe, no teniendo nada del fruto del Espíritu? Yo sé que este mundo hace que seguir a Cristo sea difícil, pero es más difícil seguir en este mundo sin Cristo. Mis hermanos, dígale a Dios: Dios Padre, me arrepiento, te pido perdón por mi incredulidad. No quiero ser como el pueblo de Israel, no quiero ser como Jonás, que hasta se enojó. Te pido perdón, quiero ser manso. Porque, mis hermanos, si nosotros tenemos todo el conjunto del fruto del Espíritu, les garantizo que todo va a ir mejor. Aclaro, no a que no hayan problemas, dificultades, no. Mejor en el sentido en que a pesar de las dificultades, Dios va a estar con nosotros. A pesar de las dificultades, Dios nos va a dar la salida. ¿Cuándo? No sé. Que pasan los años y no veo respuesta. Usted tranquilo, tenga mansedumbre, tenga amor, tenga gozo. Aunque no veamos nada, tenga bondad, tenga templanza y todas las demás. Entonces, mis hermanos, no dejemos que el deseo de la carne esté por encima del fruto del Espíritu. Repito, estos videos espero que los pueda repasar, porque si no tenemos el fruto del Espíritu, estamos en serios problemas. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.